Miguel, y vamos a sumar a otro candidato en este último tramo, como decíamos, de la campaña electoral. Quedan muy poquitos días en un escenario, en la provincia además un escenario muy complejo, como venimos contando, y en un contexto nacional también muy difícil desde lo económico, difícil desde lo político. Y aquí vamos a sumar esta tarde es a un candidato que además la semana pasada la Unión Cívica Radical sufrió una pérdida realmente muy conmovedora. Es cierto. Que es la de, además candidato también en estas elecciones, si bien suplente, pero sin lugar a dudas un referente del radicalismo en la provincia. Él se definía además como radical de Misiones. Estamos hablando de Hernán Damiani, que falleció la semana pasada y lo recordábamos acá, lo compartíamos un testimonio. Y a quien vamos a recibir y le agradecemos este tiempito para conversar es a Gustavo González, que es candidato a diputado nacional en primer lugar por la Unión Cívica Radical. Gustavo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Miguel Riquelme, Alicia Rivas, te saludamos desde la radio de la universidad. Hola Alicia, Miguel, ¿cómo andan ustedes? Bueno, muchas gracias por la introducción que hacías, porque la verdad que estamos todavía golpeados por lo que sucedió con Hernán. Como también lo comentabas, lo relatabas, Hernán tuvo, digamos, un final acorde con la trayectoria de vida que tuvo. Podríamos decir de que realmente falleció defendiendo su idea hasta el último suspiro de vida. Y bueno, creo que en tiempos donde tanto se denosta la política, donde es fácil agredir o transmitir mensajes violentos, Hernán era un caballero, un hombre de la política, y como él, nosotros creemos que el que piensa distinto es un adversario, pero no es un enemigo. Bueno, Hernán defendía con mucho ahínco sus ideas, y se fue haciendo eso, militando, haciendo política. No ocupaba un cargo público desde hace años, pero era un político de raza, y que cuando nosotros decidimos competir como lista 3, les cuento, él fue el primero que me llamó para decirme, bueno, Gustavo, estoy a disposición, si hace falta completar la lista, contá conmigo. Y ese era Hernán Damiani, así que la verdad que golpeados, pero también con mucha fuerza de cara al domingo ya. Hablemos un poco de eso, ¿no? Leía hace unos días nada más a alguien que reflexionaba en torno de esto que acabas de decir, ¿no? Lo difícil que es a veces la discusión. Esta persona decía, en otro momento, si uno quería en una red social atraer miradas o lo que fuera, utilizaba el sexo. Ahora el odio parece ser más redituable. ¿Te pasa eso en la calle cuando vas a hablar con la gente? Sí, yo en la calle noto, la verdad que mucha apatía, Miguel. Mucha apatía. Yo creo que Misiones también tuvo una baja participación en junio, porque la gente está preocupada por otra cosa, está preocupada por cómo paga el alquiler, cómo paga la luz, cómo consigue un trabajo, no lo pierde. Entonces hay una apatía generalizada. Y respecto de las redes sociales, yo lo que creo que en realidad los extremos en la Argentina son muy ruidosos, pero creo que hay una mayoría, que es una mayoría silenciosa, que no se manifiesta, que quizás no se expresa, que es la que define la elección. Yo como nunca noté muchos indecisos, que creo que todavía los hay en Misiones, faltando días. Yo creo que en esta última semana se define realmente la elección, y yo veo Misiones tercios. Veo un tercio que está vinculado con el oficialismo, con la renovación, digo. Otro tercio que le gusta, a pesar de todo lo que está pasando, la economía, los escándalos de corrupción, que igual acompaña a Milei. Pero hay una mayoría, que creo que porcentualmente la mayoría realmente, que está buscando una opción. Hay mucha gente que está decepcionada con Milei, que lo votó hace 2 años, que no lo va a volver a votar. Hay mucha gente que por ahí lo votó a Ramón Amarilla también, que hoy no es candidato, que es un gran voto claramente antirrovirista, que también está buscando dónde depositar su voto. Y bueno, yo lo que estoy invitando, como todos los que somos candidatos, creo yo, es que la gente vaya y que participe y que se manifieste. Decías apatía, ¿temés que haya un nivel de ausentismo significativo? ¿Eso se puede palpar? Yo creo que va a votar más gente que en junio. No sé si mucho más o no, pero al ser una campaña nacional y al estar más en
en discusión la elección, espero que haya más participación. Pero lo de junio fue paradigmático en Misiones, votó la menor cantidad de gente desde el 83 a la fecha. Nunca votó tan poca gente como en junio en Misiones, ni en la pandemia votó tan poca gente. Tal cual. Yo creo que ahora, a pesar de que hay mucha oferta electoral, la propuesta nuestra de la Unión Cívica Radical es una propuesta que plantea una visión alejada de los extremos, digamos, ¿no? No tenemos nada que ver con el rovirismo, con el kirchnerismo, no tenemos coincidencias con Milei, y lo que creemos es que hay que empezar a hablar de sentido común, de sensatez, de lograr consenso en la política, de buscar puntos de unión. Bueno, eso planteamos nosotros en nuestra campaña, y creo que de a poco la sociedad va buscando eso, cierta mesura que hasta ahora no había. Hablemos del ámbito rural. Misiones es la provincia que mayor cantidad de población tiene todavía en el sector rural, la gran mayoría pequeños y medianos productores al estilo misionero, digamos, no tiene 100 hectáreas nuestros pequeños productores. Y el tema yerba es un tema, el tema té, el tema tabaco, son todos temas calientes, digamos. ¿Cómo te ha ido con ellos, si has podido hablar con ellos? Sí, sin duda, esa es una fortaleza nuestra, Miguel. La agricultura familiar y el hecho de que cuando se distribuyó la tierra en Misiones se haya establecido esta chacra de 50, 25 hectáreas, que hoy por ahí los productores tienen 8, 10, 15 hectáreas, es una fortaleza y una característica propia de nosotros, que yo repetí mucho en esta campaña lo que pasó en los años 90 en Argentina. Yo veo que hoy por hoy económicamente estamos viendo un movimiento muy similar. En los 90 gobernaba Menem la nación, era Ramón Puerta gobernador de la provincia, era Carlos Rovira intendente de Posadas, y en los 90 el pequeño productor, el colono, mal vendió su chacra y se fue a vivir a Garupá, a Posadas. Bueno, esa retirada del Estado, que eso es lo que plantea la ley del libre mercado, es eso, se retira el Estado y deja librado a su suerte en la ley del sálvese quien pueda, fundamentalmente a los más pequeños. Eso yo creo que no se discutió lo suficiente. La discusión de fondo en la Argentina es la presencia del Estado y qué Estado queremos. Yo creo que el Estado debe estar presente en su justa medida y en los sectores donde tiene que estar para proteger a los débiles. La Libertad Avanza te plantea la ausencia absoluta del Estado. Creo que Herrera Aguad te plantea un Estado teñido de corrupción, porque ese es el Estado misionero de la renovación en la provincia, y creo que el tamaño del Estado es lo que hoy por hoy hay que discutir, la eficiencia, dónde está, qué tiene que hacer. Ese es el rol que creo que tiene que tener el Estado para proteger a ese pequeño productor. Y concretamente respecto de Linín, recordarán que Raúl Solmoirago fue el autor de la ley de Linín, que era un diputado radical, junto con el movimiento de aquellos años, por supuesto, pero Linín tiene que ver con la esencia del radicalismo. Yo voy a hacer una defensa irrestricta de la presencia de Linín nuevamente, que recupere sus funciones, porque eso protege justamente al pequeño. Gustavo, y ¿cómo están viendo ustedes, y si eso de alguna manera impacta también en el electorado provincial, esta situación económica, el alineamiento de Milei de forma tan directa a los Estados Unidos, la intromisión de los Estados Unidos en nuestra política económica, política local? No, para mí es un escándalo, Alicia. La verdad es que en la época del menemismo se hablaba de relaciones carnales. Sí. Bueno, ahora serán relaciones, no sé, más que íntimas, porque la verdad que hay una injerencia, y además por intereses de Estados Unidos que no quiere beneficiar a la Argentina. Lo que hace Estados Unidos es jugar al ajedrez con China, y geopolíticamente les conviene apoyar a un gobierno que les es afín políticamente. Pero creo que la política internacional no se puede dirimir en función del humor de un gobierno de turno. A ver, ¿qué nosotros admiramos de Brasil o de Uruguay? Que independientemente del signo político que gobierne, se sostienen ciertas políticas públicas en el tiempo. En el Brasil gobierna Bolsonaro o gobierna Lula, pero la inflación sigue siendo del 3% anual, ¿no? Y en el Uruguay pasa otro tanto. Digo, esa es la aspiración que me parece que la política internacional es muy seria como para tanta improvisación como la plantea Milei, ¿no? Sin duda.
tomando nota de otro dato, ¿no? Lo hablábamos más temprano con un candidato de otra línea política que nos hablaba de las dificultades de acceder a los medios o de tener espacios. ¿Cómo les ha ido a ustedes con eso también? ¿Y qué diagnóstico hacen de la distribución de los medios en la provincia y su rol en este tipo de situaciones como las campañas? Sí, la renovación es un gobierno hegemónico. Los gobiernos autocráticos y hegemónicos se caracterizan por la concentración del poder, el abuso de todo lo público, porque no hay independencia de poderes y también por una constante degradación de los opositores. Bueno, eso hizo Carlos Rovira en Misiones desde siempre. Pero yo creo que también eso llega a un tiempo de cansancio, de agotamiento, y creo que hoy por hoy la sociedad sabe bien quién es quién, porque convengamos, la provincia de Misiones está sumida en la pobreza de hace 30 años. Los datos del NEA, donde justamente estamos peores que el resto del país en cuanto a acceso al agua potable, a cloacas, a índices de salud y de educación, son muy malos desde hace mucho tiempo. En estos años le fue muy bien a la renovación, pero a la provincia le fue muy mal. Creo que la renovación se dedicó y se dedica a sostener el poder por sí mismo, pero no para cambiar o mejorar la provincia. Bueno, yo creo que ese desgaste natural de tantos años se empezó a notar en junio. Yo digo que votarlo a Herrera es votarlo a Rovira, el que se va a hacer. Yo creo que Herrera ni siquiera, si es electo, va a asumir. Creo que el acuerdo con Milei es que asuma el tercero, que es libertario, y así garantizar los votos, pero bueno, eso será otra cuestión de futuro, pero digo, el agotamiento de la renovación es evidente y yo no veo cómo la renovación puede llegar a sacar más votos ahora que los que sacó en junio, ¿no? Gustavo, ¿y qué les dice el electorado, la gente con la que se están contactando? ¿Qué es lo que aparece como más recurrente? No, la situación económica, por supuesto. Yo noto desesperanza. Si hay algo que la política le debe dar a la sociedad, es esperanza, una racional esperanza. Yo noto una campaña en este tiempo de mucho anti otro, ¿no? Estamos en este péndulo de los unos cuestionan a los otros, y creo que Milei surge a partir de una reacción a lo pésimo que fue el gobierno de Alberto Fernández. Pero cuando se termina la reacción, ¿qué pasa? Te tenés que empezar a gobernar, y para gobernar tenés que tener un proyecto de país. Y yo noto en la Libertad Avanza mucha improvisación. Bueno, creo que el misionero está buscando una esperanza, está buscando votar a alguien a favor de algo que le dé una mirada hacia adelante y no en contra de todo. Bueno, eso es lo que hemos hoy intentado hacer en esta campaña. Yo creo que Misiones tiene un potencial enorme. Somos el corazón del Mercosur, que a contrario de lo que se dice, yo creo que hay que reivindicar, integrarse al Brasil, integrarse al Paraguay. Si lográramos explotar nuestra hidrovía, si lográramos bajar la presión fiscal altísima que tiene Misiones, que hay que hacerlo. Bueno, Misiones tiene todo para despegar, con una población además muy joven, la más joven del país. Tenemos todo el potencial, y yo creo que la política no le dio respuesta a esta provincia que está esperando eso, empezar a desarrollarse. Gustavo, mil gracias por este tiempo, y seguramente ya vamos a estar conversando después de la jornada electoral, así que mil gracias. Gracias, Alicia, Miguel, un abrazo. Hasta luego. Gustavo González, candidato a diputado nacional por la Unión Cívica Radical. Recordemos que la UCR va sola en estas con la histórica lista 3. Insistimos, van a encontrar en una sola boleta, tienen que buscar cada una de las opciones que cada uno tenga. No es que van a ir a encontrar, no hay más, nunca fue oscura el cuarto, igual hay que decirlo, ¿no? Pero eso que se llamaba cuarto oscuro ya va a haber como un rediseño del espacio. ¿No se va a poder chorear más las boletas de los otros? No. Vos sabés que yo pregunté eso porque decían, pregunté qué rol iban a tener los fiscales. Pensé los ladrones de boleta. No. Claro. Los fiscales. Porque históricamente era la preocupación porque las escuelas estén fiscalizadas, porque te puede pasar que te choreen, como decimos, las boletas, y cada tanto había que entrar. Había que entrar. Pasó en la elección de junio que en una de las escuelas acá de Garupá se vivían choreando las boletas de un partido que no tenía fiscal. Claro. Entonces eso era, había que hacer todo un operativo para poder generar que se repongan esas boletas.
Esta vez no va a pasar porque los partidos no son quienes tienen que garantizar que haya boletas, así que bueno, pero hay que prestar atención porque hay que saber cómo marcar y esas cosas. De todas maneras, como vos decías más temprano, el hecho de que aquí tengamos una sola Cámara, que es un Parlamento unicameral, o sea, nosotros elegimos solo candidatos a diputados, simplifica muchísimo las cosas, ¿no? En otras provincias eligen senadores también. Eligen senadores también, nosotros nos tocará senadores en las próximas elección. Así que bueno, y también es toda una experiencia. Un dato que nos daban ya hace como 2 meses, no hubo una campaña, en ese momento lo estaban denunciando, faltando casi 2 meses, no hubo una campaña explicando cómo se iba a votar. Ni cómo se dobla el papelito. No, acá estuvimos haciendo como una pruebita. Un ensayo. Lo doblamos de 4 formas. Claro. Da para un origami lindo de grulla, le digo, el tamaño es el adecuado. Porque a mí cuando me dijeron, se convierte en un sobre. Sí. Yo debo estar medio cerrando mal porque no estoy viendo el sobre, pero bueno. Sí, no, da sobre. Da sobre. Sí, si uno hace el último pliegue, da sobre. Ah, bien, bueno. Da sobre, entonces. Pero un poco para después la otra gran pregunta que aparece es a la hora del recuento. Sí. ¿Qué va a ser? ¿Cómo va a ser ese recuento? Porque ¿cómo era hasta la elección anterior, hasta la de junio, ¿no? Depende de las autoridades de mesa, pero en algunos casos abrían obviamente las urnas y empezaban a hacer los bollitos. Sí. Era los piloncitos. Los piloncitos, ¿no? Acá era, no sé, estaba un frente, el otro frente, y después que hacían toda la distribución de los piloncitos, contaban. Claro. Bueno, hoy preguntaban, ¿y ahora cómo es? Y bueno, sigue habiendo un acta donde hay que plasmar, seguramente va a haber autoridades que van a usar la pizarra son 11 partidos y frentes los que intervienen, bueno, vas poniendo ahí y de acuerdo a lo que marquen, ir sumando. Uh-huh. Así que, como para ir prestando igual atención. Creo que va a haber muchas anécdotas aparecerán después, ¿no? No, y la otra cosa que nos decían hace unos días, ¿cómo va a ser el voto asistido? Ajá, sí. Bueno, ahí hay un tema, ¿no? Porque la legislación que está vigente en la Argentina contempla el voto asistido para las personas, por ejemplo, ciegas, de baja visión o con problemas de movilidad motriz, ¿no? Necesitan ahí la asistencia, que la puede dar un familiar o puede darla a alguna de las autoridades de mesa. Contame cómo es. No, por lo que nos dijeron, igual lo vamos, esta semana vamos a como evacuar algunas dudas en relación a eso. Hoy una sola persona, o sea, una persona puede asistir una sola vez. O sea, yo autoridad de mesa, no puedo asistir a más de una persona en el momento del voto. Okay. Y también, por ejemplo, una persona que tiene problemas de visión o tiene baja visión o tiene una discapacidad visual, va con alguien que le asiste y ese alguien queda registrado. Uh-huh. Ya no puede esa persona registrada que asistió volver a asistir. Okay. Eso es para evitar algunas... pero esta semana vamos a hablar específicamente también para de ese tema. Despejar algunas dudas vinculadas a estas cuestiones, porque ya no queda nada. No queda nada para... 4 días. Hasta el jueves podemos hacer campaña, el viernes ya no se puede y el domingo votamos.